Sin lugar a duda, las cámaras de los iPhone han ido revolucionando año tras año, con mejores sensores, lentes un poco más grandes o incluso nuevas funcionalidades. Pero en este video quiero centrarme más en el iPhone 13 Pro y comparándolo con mi cámara, el modelo ZV-E10. Y si no viste la review completa de esta cámara, te dejo el link en la descripción de este video y en las tarjetas. Si hablamos del sensor de la cámara Sony, esta trae consigo 24 megapíxeles, un sensor APS-C que permite una calidad de video mucho más alta. También hay que destacar que el sensor es mucho más grande que la ZV-1. Y lo bueno de todo es que tiene una montura E y que gracias a esto podemos intercambiar a los diferentes objetivos y utilizar el que mejor nos convenga. En cambio, con respecto al iPhone 13 Pro, este tiene un sensor de 12 megapíxeles y que curiosamente se viene repitiendo desde el iPhone 12, pero en la última generación ya pasamos de los 12 megapíxeles a los 48 megapíxeles en los iPhone 14. Por lo general, las cámaras de los iPhone 13 han incorporado innovaciones en su software, lo cual llamaremos como fotografía computacional, debido a que tiene dos responsabilidades: uno, la de corregir los defectos introducidos por el hardware, y dos, a maximizar las posibilidades creativas que tienen estas cámaras. Ahora, si bien es cierto, hay cámaras de diferentes marcas, modelos y diseño. Incluso hay cámaras siendo mucho más en específico dedicado a la fotografía como también a vídeo. Por eso es muy importante saber elegir una cámara que se adapte al uso que quieras darle. Por eso justamente quiero hablarte de los diferentes formatos de grabación que tiene esta cámara. Si lo que necesitas es grabar videos a 4K, seguramente será una buena opción, ya que nos ofrece una resolución en 4K a 24 y 30 fotogramas, como también videos en Full HD a 24, 30 y 60 fotogramas. Ahora, si lo que necesitamos es realizar vídeos en cámara lenta, de igual forma podemos grabar hasta 120 fotogramas. Por otra parte, las cámaras de los iPhone 13 Pro tienen un formato de grabación bastante similar, aunque en algunos aspectos las cámaras de los iPhone 13 pueda que tenga algunas opciones como los formatos en 4K a 24, 30 y 60 fotogramas. De igual forma, los vídeos en Full HD a 30 y 60 fotogramas. En tanto formato de cámara lenta, solo se puede grabar en HD a 120 y 240 fotogramas. Una de las ventajas de llevar una cámara, ya sea de diferente marca, es que tenemos diferentes efectos en los vídeos. Y en esta cámara tenemos tres tipos de efectos: los efectos de perfiles de imagen, estilo creativo y los efectos de piel suave. Son algunos parámetros con los que se puede ir probando y configurando dependiendo de lo que realmente queremos conseguir en nuestros vídeos. Si bien las cámaras de los iPhones se comportan de una manera diferente, antes de pasar a grabar, por lo general lo único que podríamos mejorar es la exposición, la cantidad de luz que entra o sale a través del sensor. Pero en donde realmente vemos ese cambio es cuando pasamos a editar los vídeos mediante filtros preestablecidos. De igual forma se puede corregir el vídeo de forma automática o en todos los casos de forma manual e ir probando con la exposición, las luces, el brillo, la saturación y conseguir estos efectos únicos en tus vídeos. Si hablamos de cámara lenta o slow motion, la ZV-E10 puede grabar hasta 120 fotogramas por segundo. En lo que respecta, si no es algo que vas a utilizarlo frecuentemente, no creo que aporte mucho en los vídeos, excepto en donde quieras conseguir tomas más cinematográficas, pero la realidad es que en lo personal no es algo que yo lo utilice frecuentemente, pero sí está bien para en ocasiones importantes en donde queremos realzar más nuestros vídeos. Seguramente va a ser de gran ayuda. Una de las ventajas del iPhone 13 Pro es que no solo podemos grabar a 120 fotogramas, sino que podemos duplicar esos fotogramas hasta los 240 y conseguir un efecto de cámara lenta aún mucho más lento, a una calidad de 1080p. Por si no fuera poco, el modo desenfoque de fondo es algo que viene incorporado en esta cámara y se puede acceder mediante un botón que viene marcado como C1 y de la misma forma para desactivarlo. Pero también tiene otra función, la de presentar producto, ya sea si queremos presentar algo en concreto o un producto en específico. El iPhone 13 Pro de igual forma tiene esta función, la de desenfoque de fondo, llamado modo cine, en donde ya viene casi todo preconfigurado, en donde solo podemos retocar la profundidad de campo que queremos darle al vídeo. El punto negativo que le veo al grabar con el iPhone es que debemos saber a qué objetivo queremos grabar, ya sea en 1x o 3x, y por lo visto no es igual grabar un vídeo normal en donde tenemos la opción de hacer zoom a un objetivo o retroceder, que si estamos grabando en modo cine y ya esté configurado a un solo objetivo en concreto.
Si hablamos sobre la estabilización de video, la Sony ZV-10 no cuenta con estabilización de imagen fluida, aunque todo esto se podría resolver con gimbals o accesorios que nos ayuden a estabilizar mejor los videos. Pero a esto hay que agregarle costos extras y no creo que sea la mejor opción en todos los casos. Pero si solamente lo utilizas para grabarte en tu cuarto, definitivamente te lo recomiendo. Una cámara muy compacta con buenas prestaciones de imagen y vídeo y sobre todo con lentes intercambiables. Como conclusión, tanto como el iPhone 13 y la Sony ZV-10 son cámaras con una buena resolución de imagen, aunque uno del otro tienen sus diferencias, algunas cosas buenas y otras malas, pero por lo general esto ya depende de cada persona. Si lo que buscas es una cámara dedicada solo para la fotografía o vídeo, o en todos los casos opta por un iPhone que de igual manera nos ofrece una calidad de imagen muy profesional y podríamos decir que en algunos casos aún mucho mejor que esta cámara. Y bueno, espero que este video te haya gustado y si tienes alguna pregunta no dudes dejarlo en los comentarios. Yo me despido y conmigo será hasta un próximo video. Adiós.